Seguimos pues con nuestra serie La Palabra del Domingo para comentar las lecturas de la liturgia católica dominical. Continuamos en la primera parte del tiempo ordinario. En este año litúrgico ya pasó el tiempo del Adviento, la gran celebración de la Navidad y la culminación del ciclo de Navidad con la Epifanía del Señor. Y luego entonces se abre el tiempo ordinario. La bisagra que une el tiempo ordinario a la Navidad es la fiesta del bautismo del Señor. Y luego empiezan a numerarse los domingos del tiempo ordinario. Ya después del bautismo del Señor tuvimos el segundo domingo, el tercero y el cuarto. Y esta vez llegamos pues ya al quinto domingo del tiempo ordinario. Como siempre los domingos se toma la primera lectura del Antiguo Testamento, la segunda lectura de una carta apostólica, ahorita en el ciclo A dominical que corresponde para este año. Nos ha tocado leer la primera carta a los Corintios. Tomaremos un texto muy hermoso de esa carta, donde el apóstol Pablo expresa su autocomprensión como apóstol. Luego, el texto evangélico. En el ciclo A se prefiere el Evangelio de Mateo. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, ya comenzamos a leer un texto de Mateo primordial, que es el Sermón de la Montaña. El domingo pasado escuchábamos las bienaventuranzas de Jesús, que es la apertura del Sermón de la Montaña, y hoy continuaremos con la segunda sección del Sermón de la Montaña, el texto donde Jesús exhorta a los discípulos, mencionados precisamente en sus características en las bienaventuranzas, a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pues bien, procedamos a la explicación de las lecturas. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 58. Les he dicho muchas veces en este programa y en otros que tengo por la emisora, sobre todo en la historia de la Biblia, cuando estudiamos ampliamente el libro de Isaías, que precisamente ese libro es el más extenso de la Biblia. Tiene 66 capítulos, pero no es un libro que haya sido compuesto de un tirón, sino más bien fue compilado a partir de un núcleo muy antiguo que remonta a la profecía histórica de Isaías, a mediados del siglo VIII y en la segunda parte del siglo VIII, y luego fue recogido seguramente todo eso en el tiempo del rey Josías, y luego creció el libro de Isaías con otras colecciones. La más importante es una que se formó en tiempos del exilio. Un profeta anónimo escribió con ojos transfigurados y corazón gozoso, dados los acontecimientos políticos de la época, la caída de Babilonia y el surgimiento de Persia con el rey Ciro de Persia, que permitió pues a los judíos respirar. Algunos volvieron a su tierra, el templo de Jerusalén fue reconstruido, no con la magnificencia del templo antiguo de Salomón. Un templo modesto fue reconstruido a fines del siglo VI, es decir, poco tiempo después de la asunción de Ciro como rey de Persia y la aparición de Darío, uno de sus sucesores, Darío I, un gran rey persa. Pues bien, en esa época aparece una colección llamada por los modernos el segundo Isaías. Se le da ese nombre, digámoslo así, porque finalmente la colección fue añadida a la colección primera de Isaías. Y luego más adelante, ya en el siglo V presumiblemente, se formó otra colección inspirada en el segundo Isaías, de la cual intervinieron probablemente varias manos, que fue llamada el tercer Isaías. Hoy la exégesis reciente, pues ya una colección precisa de un solo profeta con ese nombre, tercer Isaías, o con esa sigla más bien, y la sigla se debe, o el nombre escogido se debe al hecho de que esa colección también se añadió al libro de Isaías, pero realmente pues es una colección mixta de diferentes autores. Hablando en números, diría esto: la colección primera es el llamado el primer Isaías, del capítulo 1 al 39. Tan solo algunos núcleos de esa colección pues remontan o pueden remontar al Isaías histórico. Luego la segunda lección, el segundo Isaías, del 40 al 55, y la tercera colección, que suele ser llamada el tercer Isaías, del 56 al 66. Precisamente el texto que toca leer este domingo pertenece a esa tercera y última parte del libro de Isaías, Isaías 58, 7, 10.
y es un texto exhortatorio que supone ya las condiciones de vida de la Jerusalén del tiempo después del exilio, una condición de vida, digamos, modesta, humilde, pero en las profecías del tercer Isaías brilla pues una luz de esperanza muy grande, y en alguna forma pues la luz de esperanza muy grande en la acción de Dios, en alguna forma pues también recae sobre las personas, individualmente sobre las personas, y por eso, porque se habla de luz, fue escogido este texto por los liturgistas para ponerlo como primera lectura de este domingo, dado que Jesús también en el Evangelio nos va a hablar del tema de la luz. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá a mediodía. Como les dije, el texto es exhortatorio, parenético. La palabra griega parenesis equivale a exhortación, admonición. Aquí pues el autor, pues dentro de la colección añadida al libro de Isaías, exhorta probablemente a los habitantes de la Jerusalén del siglo V a que tengan una vida de compasión y de misericordia con los menos favorecidos. Si ustedes pusieron cuidado a la lectura que acaban de escuchar, habrán podido caer en cuenta de que ecos de esta lectura pues aparecen en palabras de Jesús en el Evangelio. Por ejemplo, el célebre texto del juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles y se siente en su trono glorioso y se congreguen ante él todas las naciones. Entonces llamará él a los elegidos de Dios. ¿Por qué razón? Porque como dice el texto, dieron de comer al hambriento y de beber al sediento, y hospedaron al peregrino, y vistieron al desnudo, y se compadecieron del preso y del enfermo. Fíjense aquí, y luego también, ustedes seguramente como católicos que son y estudiaron el catecismo, lo recuerdan, las obras de beneficencia, o mejor dicho, las obras de misericordia corporales, como las solemos llamar nosotros, son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, socorrer, dar posada al peregrino, vestir al desnudo. Ustedes lo recuerdan perfecto, así nos lo enseñaron. El texto de Isaías tiene exactamente la misma lista, por eso la lista del texto de Isaías aparece en el texto en boca de Jesús, en el Evangelio, y aparece en nuestras bienaventuranzas del catecismo. Les recuerdo: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al desnudo y no te cierres a tu propia carne. Ahí está, el hambriento, el peregrino, es decir, el sin techo, el desnudo, obrar misericordiosamente con ellos. Cuando esto se cumple, el profeta o el texto profético exhorta eso, entonces aparece la recompensa. El texto pues es imperativo: parte tu pan con el hambriento, hospeda al sin techo, y luego sigue la promesa: entonces romperá tu luz como la aurora, y enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás de ti irá la gloria del Señor. Es la promesa. Una cosa muy particular, amables oyentes, es esta: en los libros de Isaías y en general en muchos textos del Antiguo Testamento, la luz es como una manifestación, o corresponde a la manifestación de Dios. Aparece la luz, es decir,
Dios se deja sentir. La gloria de Dios es una nube luminosa, como dice algún texto bíblico cuando Salomón consagra el templo construido después del rey David. Entonces se llena el lugar sagrado, el santuario, con la nube que despide luz. Es Dios que está presente. Aquí, fíjense, la luz divina ya no es simplemente atributo de Dios, sino que se refleja en los seres humanos. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, romperá tu luz como la aurora. La luz de Dios se comunica entonces al fiel. ¿Cuándo? Cuando el fiel refleja en su conducta la misericordia y la bondad de Dios. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al desnudo. Ahí está. La luz de Dios, pues, en alguna forma se comunica a sus fieles, y se comunica precisamente cuando los fieles del Señor, es decir, los creyentes que cumplen su voluntad, reflejan en sus conductas precisamente lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, ¿qué es? La misericordia, la compasión, la bondad, en una palabra, el amor. Los fieles que cumplen la misericordia tienen una escolta maravillosa. Delante de ellos, abriéndoles camino, va la justicia. Tzedek, se dice en hebreo, o tzedaká, es precisamente el atributo por el cual Dios expande su bondad y su misericordia con sus fieles. Esa es la escolta que los precede. Y luego, la escolta que los sigue es la gloria del Señor. Detrás de ti irá la gloria del Señor. Kivod Adonai, se dice en hebreo. Ustedes ven pues quién nos escolta y quién nos escolta yendo al frente y yendo detrás. La justicia y la gloria del Señor. Precisamente porque cumplimos su misericordia. Y entonces, pase lo que pase, no estaremos solos. Clamarás al Señor y te responderá, aquí estoy. Gritarás a Él y te dirá, aquí estoy. Nunca, nunca se apartará el Señor de los que obran misericordiosamente. Serán como una especie de epifanía maravillosa de la luz de Dios. El segundo párrafo de la primera lectura es como una reiteración de lo que dice el primer texto, la primera parte. Con otras palabras, se inculca pues la misericordia, la bondad, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá a mediodía. Brillará tu luz. ¿Por qué? Porque es la luz de Dios la que se hace luz en los que reflejan en su conducta, en sus actitudes, en sus comportamientos, la bondad y la misericordia de Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios. Les he enseñado varias veces en estos programas y luego en la historia de la Biblia, cuando lleguemos a esta carta, al pasar pues o al terminar el Antiguo Testamento, que ya llevamos muy adelantado, y llegar al Nuevo Testamento, les explicaré con más detenimiento. La primera carta a los Corintios es un escrito, digamos, unitario, ciertamente unitario, que Pablo, con el cual Pablo responde a una carta que le hicieron llegar a Éfeso las gentes de Corinto. Enviaron una delegación de Corinto a Éfeso presidida por Estefanás. Estefanás Pablo lo llama las primicias de Acaya, es decir, Acaya era la parte del sur de Grecia, donde quedaba Corinto, que era la capital de Acaya. Corinto era un gran puerto sobre el Mediterráneo, paso casi obligado de los navíos que venían de las costas de Siria y Palestina al oriente y se dirigían a Roma o más a occidente hasta
el sur de España y al norte de África. Por ahí pasaban los barcos. Allí llegó Pablo y fundó una comunidad cristiana, la comunidad de Corinto, que fue como la niña de sus ojos, y también la niña traviesa del apóstol. Le dio mucha brega a esa comunidad, pero a pesar de las idas y venidas, de las subidas y bajadas, de las múltiples tentaciones, la comunidad de Corinto nunca le dio la espalda al apóstol. Otras comunidades, por ejemplo las de Galacia, parece que se le retiraron y prefirieron otros evangelizadores, pero en Corinto no. En Corinto la herencia paulina siguió vigente. Tal vez por eso se conservaron las cartas a los corintios con precisión. En todo caso, en esta carta Pablo habla al comienzo de unas noticias que les llegaron de Corinto por los de Cloe. Es tal vez una señora de Corinto en cuya casa se reunía la comunidad, y los de Cloe le informaron a Pablo qué estaba pasando en Corinto. Le dijeron que en Corinto, le hicieron saber que en Corinto la comunidad se estaba dividiendo, porque después de Pablo llegaron otros evangelizadores, llegaron personalmente, como por ejemplo lo hizo Apolo, o llegaron también representantes de otros evangelizadores, entre ellos el más importante apóstol Pedro, y entonces reinó un cierto desconcierto en Corinto, y parece que la gente de Corinto, una comunidad fundada por Pablo, empezó como a tomar partido. Unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo o de Apolo, como solemos decir nosotros, en griego se dice Apolo, y otros decían yo soy de Cefás, es decir, de Pedro, y la comunidad se dividía, alegaban unos con otros, no estaban pues con un mismo pensar y un mismo sentir, como les exhorta Pablo. Y Pablo descubre al comienzo de la carta, capítulos 1 a 4, la raíz del tema. La raíz del problema de Corinto, esa falta de unidad, está en una comprensión errada del Evangelio. Les encantaba probablemente a los corintios una forma de presentar el Evangelio muy racionalizada, muy perfecta, muy convincente con palabras humanas. Pablo llama a eso un Evangelio predicado en Sofía Logu, en sabiduría de palabra, con mucha retórica, probablemente, como muestran algunos autores recientes, con meditaciones profundas, alegóricas de la Biblia. Probablemente eso era una característica de la predicación de Apolo o de Apolo. En fin, es difícil entrar en los pormenores históricos porque los datos que tenemos son escasos. En todo caso, Pablo, en la primera parte de su carta, toca ese tema. Más adelante en la carta va a responder otras preguntas que le hacen los corintios por medio de la delegación que le mandan, de Estefanás y compañeros, que llegan a Éfeso. Y le mandan una carta, Pablo la lee, y en esa carta le hacen preguntas, y Pablo va respondiendo a las preguntas de los corintios, después de abordar pues ese problema de la falta de unidad al comienzo. Una falta de unidad que según Pablo se debe a una mala comprensión del Evangelio. El Evangelio para Pablo es la palabra, la de la cruz. Ho logos, ho tus tavrú. Así se dice en griego. Ho logos, la palabra. Ho, la de tus tavrú, la de la cruz. Es decir, si se le retira la cruz al Evangelio, entonces Cristo, el crucificado, desaparece del panorama, y el cristianismo tiende o puede tender a convertirse en una sabiduría mundana, optimista, sin ascesis, como si los creyentes en el Evangelio estuvieran, digamos, más allá de la cruz. Y resulta que, según Pablo, los creyentes del Evangelio no estamos más allá de la cruz, sino más acá. Por tanto, tenemos en nuestro panorama personal y en nuestro panorama comunitario la cruz de Cristo. Eso es lo que Pablo desarrolla, el tema que desarrolla en los primeros 4 capítulos de la primera carta a los Corintios. Al principio, pues, trata este tema. Luego muestra cómo en la comunidad misma cristiana se refleja en alguna forma el Evangelio como palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los llamados a ser cristianos no eran lo mejorcito de este mundo, sino lo de más abajo. Entre vosotros no hay muchos sabios según la carne, ni muchos fuertes, ni muchos bien nacidos, es decir, de alcurnia, sino que ustedes son gente, digámoslo así, sin letras, ustedes son gente sin poder, ustedes son gente de lo común del pueblo, mal nacidos. Esa palabra, ustedes saben, en nuestro idioma
con una cierta vulgaridad se dice, como ustedes saben que se dice. Pablo emplea aquí el antónimo, no muchos Evgenis, bien nacidos, Eugenios. Eugenio significa en español el bien nacido. La mayor parte de los corintios no eran tan bien nacidos, no eran de alcurnia, no eran de abolengo, sino gente común, sencilla, del pueblo, los estibadores del puerto, en fin, de Corinto, trabajadores que se ganaban el pan cargando bultos, bajando de los barcos y subiendo a los barcos. Esa era la gente de la iglesia de Corinto, la mayoría. Entonces Pablo dice que ellos, siendo así, fueron los llamados por Dios, los llamados. Por tanto, que en alguna forma la imagen del crucificado se refleja en la comunidad de Corinto. Esa es la última parte, los últimos versículos del capítulo primero. Y luego toma Pablo un tercer argumento en la primera partecita del capítulo segundo y se refiere a sí mismo como apóstol. Les dice: yo también, como evangelizador, soy una imagen viviente de la cruz del Señor. Es lo que les dice. El argumento es impresionante. Pablo, pues, no solamente Cristo, pues, es el crucificado, y si deja de ser el crucificado, se pierde Cristo. La comunidad de Corinto es una imagen de la cruz del Señor, y también la vida del apóstol, y el apóstol mismo en su persona y en su actividad, es un reflejo de la cruz del Señor. Eso es lo que vamos a leer enseguida. 1 Corintios 2, 1, 5. De la primera carta a los Corintios, capítulo segundo, del versículo primero al quinto. Hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temeroso. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasivas palabras de sabiduría humana, sino en la manifestación del poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo fue hecho apóstol por la bondad de Dios, por revelación le comunicó Dios el Evangelio, que es precisamente su Hijo, el Evangelio de su Hijo. Esa ciencia, ese conocimiento, se lo dio Dios a Pablo por revelación cuando Jesucristo se le manifestó. Y eso es lo que Pablo tiene. Precisamente el conocer la realidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, es lo que lo hace a Pablo apóstol. Pues bien, ese conocimiento, que es lo único que tiene, de saber eso él se precia, no de saber ninguna otra cosa, porque lo que tiene que saber uno para poder ser apóstol y evangelizador es Jesucristo. Tiene que conocerlo a él, y cuando lo conoce, uno está lleno de él, y entonces él, que es el crucificado, se refleja en uno. Y entonces el signo de la cruz, que está en el corazón del Evangelio, también se traduce en la figura, en la persona y en la actividad del predicador. El predicador, en alguna forma, lleva consigo, no solamente porque conoce a Cristo crucificado, que le ha sido revelado, sino también lleva en su propia vida, en su propia conducta, la cruz del Señor. Es lo que dice Pablo. Cuando vine a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría. Por tanto, la característica de Pablo no fue predicar un evangelio muy sabio, convencer a la gente con recursos retóricos, con elocuencia, mostrar a la gente la lógica interna del cristianismo y hacerla accesible a la razón. No, eso no es. Es mostrarles a Jesucristo y a este crucificado. No me precié de saber cosa alguna, dice él, sino a Cristo y a este crucificado. No a Cristo simplemente, sino a este crucificado. La cruz no se le puede arrancar a Jesucristo. Si se le arranca la cruz a Jesucristo, Jesucristo queda
como ese conocimiento que él lleva, que le fue revelado cuando fue hecho apóstol, ese conocimiento de Cristo y Cristo crucificado se refleja en Pablo mismo, en la persona del predicador. Me presenté a vosotros débil y temeroso. Era débil y temeroso. Pablo no llegó fuerte a Corinto, no llegó lleno ¿cómo voy a decir? De un ímpetu avasallador, como si todos tuvieran que aceptarlo de inmediato por el solo hecho de ver, digámoslo así, su elocuencia, su sabiduría, su capacidad. Me presenté débil y temeroso. Le dio temor a Pablo afrontar la evangelización en Corinto. Me presenté débil y temeroso. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, es decir, no trató de convencerlos con argumentos y recursos retóricos, con argumentaciones muy válidas que finalmente se acomodaran a los requisitos de la razón humana. No con persuasiva sabiduría humana, sino con manifestación con la manifestación y poder del Espíritu. Es decir, en esa palabra de este hombre débil y temeroso resonaba el poder del Espíritu. Era acompasado esa predicación y ese anuncio con el poder del Espíritu que actuaba en los creyentes. La palabra de Pablo contenía en sí misma el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios que transforma y cambia a la gente. Sin recursos de sabiduría y de retórica, Pablo entonces proclamaba su mensaje, y el Espíritu con su poder hacía la obra. La obra era cambiar a los creyentes, convencerlos por dentro, transformarlos en la manifestación y el poder del Espíritu. Y de esa manera, porque la palabra anunciada llevaba en sí el poder del Espíritu que cambia la realidad, que crea seres nuevos, que finalmente hace nueva creación. Por eso entonces la fe de los que lo escuchaban, la fe con que lo aceptaban, no se apoya en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por tanto, no le creían a Pablo por lo que Pablo decía o por lo que Pablo era. No, creían en el anuncio de Pablo porque el Espíritu que anidaba en sus palabras los convencía por dentro y los transformaba. La fe no se apoya en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es Dios el que en la palabra del Evangelio actúa, cambia y transforma la realidad, crea nueva creación. Y así llegamos al texto del Evangelio de San Mateo. Hemos estado leyendo en el ciclo A de los domingos. Este año toca el ciclo A, y el Evangelio que se prefiere es el Evangelio de Mateo, sobre todo para el tiempo ordinario. Pues bien, hemos tomado ya textos del Evangelio de Mateo repetidamente, y hoy llegamos continuamos el Sermón de la Montaña, que, como les dije antes, habíamos comenzado a leer el domingo pasado. El Sermón de la Montaña es una composición muy hermosa del evangelista Mateo, que se basa en un documento previo que él conoce y que llega también a Lucas. Por eso Lucas y Mateo tienen en los comienzos de su evangelio un sermón de Jesús que está marcado por la montaña. Según Mateo, Jesús sube a la cima de la montaña y allí habla a sus discípulos. Según Lucas, Jesús baja de la cima de la montaña y se para, digamos, en el declive, en un llanito, y allí, junto a la montaña, habla a la gente. Por eso, la investigación crítica a veces tiene títulos sugestivos para estos textos. El de Mateo suele ser llamado, desde antiguo, el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. En cambio de Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 40 y tantos, suele ser llamado Sermón al pie de la montaña, o Sermón de la llanura, porque según Lucas, Jesús baja de la montaña, se para en un llano y allí le habla a la gente. Lucas es mucho más cortico, son como 20 y tantos versículos. En Mateo es mucho más amplio, capítulos 5, 6 y 7, pero los materiales de Lucas casi todos están en Mateo. Solamente muy poquitos los tiene Lucas allí, que no están en Mateo.
No se sabe con certeza si Mateo lo suprimió del documento que recibió de la tradición cristiana o si Lucas los añadió. Todo esto es muy complejo, la investigación crítica en esto es sumamente dispendiosa y complicada. En todo caso, una cosa se sabe con certeza, que Mateo y Lucas conocieron independientemente uno del otro un documento muy importante proveniente en su núcleo fundamental de los grupos cristianos originales, un documento que tal vez en su origen estuvo compuesto en arameo y luego fue traducido al griego, les llegó por diferentes caminos a Mateo y Lucas, y ese documento tenía en su parte inicial, después de unas apartes dedicados a Juan Bautista y su actividad y su contacto con Jesús, tenía un sermón, el sermón inaugural de Jesús en Galilea, el sermón de la montaña de Mateo o el sermón al pie de la montaña en Lucas. En ambas versiones, la de Mateo y la de Lucas, comienza el sermón con las bienaventuranzas. El domingo pasado les expliqué la forma pues como las trae Mateo, donde ya pues está probablemente, o están con seguridad, pienso yo más bien que probablemente, las tres más originales de la colección. Mateo agranda Mateo, o quizá dentro de la comunidad a la cual Mateo pertenecía. Se amplía las tres con otras más y se hace una colección compleja de 8 bienaventuranzas en un estilo, digamos, regular, y luego se le añade otra más, una novena, en otro estilo. La novena que se le añade está en segunda persona del plural. Las 8 primeras están en tercera persona del plural. Se habla pues de ellos. En cambio, la novena se habla de vosotros, de vosotros. Esa novena también está entre las 4 que trae Lucas. Y después de las 3 básicas, que son los pobres, los hambrientos y los que lloran, esa novena, más que reflejar directamente la predicación histórica del Jesús terreno, refleja, diría yo, los padecimientos del pequeño grupo cristiano que se formó entre los judíos y que desde el comienzo pues recibió persecuciones y dificultades. El libro de los Hechos nos cuenta en algunos detalles de esas persecuciones que tuvieron los grupos cristianos de Judea desde el comienzo, persecuciones que probablemente se acentuaron cuando estalló la guerra judía y los cristianos de Jerusalén y de Judea pues no quisieron, no fueron tan proclives, tan inclinados a abrazar la causa de los rebeldes contra Roma, y entonces les tocó padecer persecuciones del lado judío, y luego cuando los romanos entraron también seguramente persecuciones del lado romano, de modo que eran gente sufrida y perseguida. Esa novena bienaventuranza de Mateo y la cuarta de la colección de 4 de Lucas habla pues de los perseguidos, y habla en segunda persona del plural. Dichosos vosotros cuando os persigan y calumnien, en fin, ustedes recuerden el texto. Pues bien, con esa cuarta bienaventuranza lucana y con la novena de Mateo, sobre todo de Mateo, el evangelista encuentra un apoyo para continuar el sermón. El sermón continúa con una exhortación que hace Jesús precisamente a los que aquí se llama vosotros, los perseguidos, los agobiados, los calumniados, los que, en fin, están acosados. Esos vosotros son precisamente, en la manera como Mateo presenta el sermón, son aquellos que Jesús antes llamó bienaventurados, en 8 formas diferentes, por ser pobres en el espíritu, por ser hambrientos, en fin, por tantas cosas. Esos perseguidos, vosotros, esos son aquí aludidos en la parte que hoy vamos a continuar leyendo del Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 5, versículos 13 a 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les explico, queridos oyentes, esta es la introducción, digámoslo así,
que se usa para la lectura en la iglesia. En Mateo no está eso. En Mateo está el comienzo del sermón, que Jesús sentado en la cima de la montaña les habla a sus discípulos, les dice bienaventurados, bienaventurados, etcétera, y luego al final, bienaventurados sois vosotros cuando os persiguen y calumnian, en fin, y calumnian y todo eso. Y luego ahí sí sigue Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, para introducir este texto particularmente en la liturgia, se pone esta breve introducción. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Si ustedes buscan esa introducción en un texto del Evangelio, pues no la encuentran, porque esa introducción la añaden los liturgistas para introducir el texto que se debe leer. Ustedes encuentran en sus evangelios ya lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela, o mejor dicho, se prende una lámpara, más bien es lo que dice el Evangelio, para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero, y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Es el evangelista Mateo, amables oyentes, o quizá el grupo cristiano al cual él pertenece, del cual pues él toma estas tradiciones y las agrupa artísticamente en su obra. Es el evangelista Mateo o el grupo cristiano al cual pertenece el que redacta preciosamente este pequeño pasaje, basado en dos imágenes, la imagen de la sal y la imagen de la luz. Y se le sacan consecuencias paranéticas a esas dos imágenes. La imagen de la sal y la imagen de la luz pertenece al documento Q, aparece en el documento Q, precisamente ese es el nombre que le dan los modernos a ese documento que les mencioné antes sin decir ese título que le dan los modernos Q, donde Mateo y Lucas encontraron el esbozo del Sermón de la Montaña, Lucas en el capítulo 6 y Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. Q. Pero también, pues el documento Q, viene la letra Q, es la primera letra de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Con esa letra distinguían los eruditos alemanes de los siglos XIX y XX, distinguían ese documento, esa fuente hipotética de Mateo y Lucas Q. Por eso la investigación crítica moderna detecta el documento Q en los evangelios de Mateo y Lucas y lo estudia pormenorizadamente, trata de encontrar el ordenamiento que tenía el documento cuando Mateo y Lucas lo conocieron, porque Mateo y Lucas van tomando materiales de allí y con mucha frecuencia toman los materiales en el mismo orden, con el mismo ordenamiento, conservan entonces probablemente el ordenamiento que tenían los materiales en la fuente que conocieron. Todas estas cosas, digámoslo así, tan apasionantes, a mí me parecen apasionantes porque yo las he tenido que estudiar pormenorizadamente, con todo rigor. Probablemente para muchos de ustedes no resultan tan apasionantes, son más bien muy complicadas. En todo caso, fíjense, los materiales comunes a Mateo y Lucas que no están en Marcos, entonces generalmente los adjudican los autores modernos a ese documento Q que conocieron independientemente uno del otro, Mateo y Lucas. Pero resulta que ese documento que en Mateo y Lucas se llama Q, también en alguna forma estuvo en contacto con la tradición que utiliza el evangelista Marcos. Hay algunos puntos que aparecen en Q y que traen Mateo y Lucas que también aparecen en Marcos. Y eso lo ve uno claramente cuando compara Marcos con Mateo y Lucas, porque hay punticos de Marcos, no muchos, pero sí los hay, donde en Marcos aparece, por ejemplo, la palabra sobre la luz, la lámpara, o la palabra sobre la sal. Aparecen en Marcos y luego aparecen en Lucas repetidos. Una vez lo toman de Marcos y lo repiten luego tomándola de Q. Aunque hay repetición en Mateo y Lucas de algunos dichos de Jesús, porque lo toman por un lado de Marcos, que es su fuente, y también lo toman de Q, que es su otra fuente. De modo que esa repetición de algunos textos, Mateo y Lucas,
se debe a que Mateo y Lucas tuvieron dos fuentes principales. Una fue Marcos, otra fue Q. Por ejemplo, la palabra sobre la sal y la palabra sobre la luz que aparece acá en boca de Jesús y que acabamos de leer, la de la sal aparece en Marcos capítulo 9, por allá al final del capítulo. Ustedes pueden buscar allá si tienen curiosidad. Busquen la palabra sobre la sal en Marcos. Y la palabra sobre la luz aparece en Marcos en el capítulo 4, después de la parábola del sembrador y la explicación general de las parábolas. Allá aparece la palabra sobre la luz. De modo que en Marcos está la palabra sobre la lámpara en capítulo 4 y la palabra sobre la sal en el capítulo 9. En Marcos aparecen separadas. Fíjense, la una en el capítulo 4, la luz, la lámpara, y la otra, la sal, en el capítulo 9. En cambio en Mateo, queridos oyentes, aquí aparecen las dos junticas, la sal y la luz. Ese juntar dos dichos originalmente separados en la tradición más antigua, la que está en Marcos, indica que muy probablemente en Q también los dos dichos estaban separados. En Lucas, por ejemplo, en la versión de Q también aparecen separados, la sal y la luz. De modo que aquí, a todas luces, en este texto de Mateo que acabamos de escuchar, en la continuación del Sermón de la Montaña, encontramos una obra de redacción, es decir, un proceder, digamos, sistemático de Mateo, o quizá antes de Mateo, en la comunidad donde Mateo estuvo, de donde tomó sus materiales, un proceder sistemático de ir, diría yo, presentando sistemáticamente la palabra de Jesús, la palabra de la sal y la palabra de la luz. Hay un detalle lingüístico, estilístico, muy diciente, donde uno ve pues el intento sistemático. Fíjense cómo están introducidas las dos palabras, la de la luz y de la sal, en Mateo. Están introducidas por la misma frase. Fíjense, al comienzo dice: vosotros sois la sal de la tierra, y mis to alas tisgis, la sal de la tierra. Y luego, para la segunda palabra aparece: vosotros sois la luz del mundo. Están paralelizadas. Ese paralelismo no se encuentra en el texto de Marcos. Es un paralelismo, es decir, un arreglo estilístico de la palabra de la sal y de la luz, digámoslo así, reflejando un mismo estilo para ambas palabras. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros la luz del mundo, aquí puesto en boca de Jesús. Este intento sistemático de los tradentes del Evangelio de Mateo, quizá antes que él, pues es un recurso, diría yo, literario, estilístico, que trata de hacer más, diría yo, más pegajosa, más intuitiva, con esta paralelización de las dos imágenes, la sal y la luz, en las dos formulaciones. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Las imágenes son intuitivas y fácilmente comprensibles. No es sino saber para lo que sirve la sal, no solamente en la época de Jesús, para lo que servía, sino para lo que sirve actualmente, y qué es lo que se espera de la luz, tanto en la época de Mateo o de Jesús como en nuestra época. La sal, con esa empieza, vosotros la sal de la tierra, pero ustedes ven, en la sal se puede dañar, se le pasa. Entonces la sal, cuando está demasiado tiempo en contacto con el aire, entonces se oxigena y entra el factor OH, los que saben química me van a entender, y entonces de NaCl, que es cloruro de sodio, se pasa a NaOH, que es sosa, es decir, bicarbonato de sodio. Si ustedes cogen un poquitico de bicarbonato y se lo ponen en la punta de la lengua, ya no les sabe a sal, es sosa, es sal, digámoslo así, oxigenada, es decir, puesta en contacto con el vapor de agua, con el oxígeno del aire, entonces adquiere el factor OH, NaOH, bicarbonato de sodio, que ya no sabe a sal. Cuando eso es lo que la atmósfera de la Tierra, que tiene hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno lo tiene a veces puro, a veces lo tiene en el vapor del agua, entonces hace que la sal, el cloruro de sodio, se convierta en bicarbonato de sodio, la sal sosa, es lo que dice Jesús. Pero si la sal se vuelve sosa, es decir, pierde su sabor,
en la tradición de Marcos, es decir, aparecen dos verbos diferentes en Q y en Marcos para decir esa idea. No recalco en todo eso porque se volvería muy complicada esta explicación. Lo importante es interpretar la imagen. La sal en sí misma, cloruro de sodio puro, ¿para qué sirve? Pues sirve para darle sabor a las comidas. Con bicarbonato las comidas no quedan sabiendo a nada. Si en lugar de sal le echan bicarbonato a la comida, perdieron el tiempo, porque finalmente eso no sala. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? ¿Cómo se va a convertir o revertir el cloro de sodio convertido en bicarbonato de sodio otra vez a ser cloro de sodio? No hay manera, porque el cloro se difunde en la atmósfera y lo reemplaza el factor OH. El cloro de sodio se pierde, el cloro es un vaporcito, hasta donde recuerdo yo de la química que estudié hace 50 años, verdosito, que fácilmente revierte a la atmósfera o va a la atmósfera. ¿Con qué salarán una sal sosa? En Palestina, en tiempos de Jesús, tomaban la sal del Mar Muerto. Es un conjunto de agua vasto, muy salado, con cloro de sodio y también cloro de magnesio. Sacaban de allí grandes bloques de sal y la gente los conseguía en el mercado, los subían del Mar Muerto y los vendían en Jerusalén y en las ciudades de Judea o de Judá, y allí de Galilea también, y allí los usaba la gente en la cocina para salar los alimentos. Pero con el tiempo, pues la sal, el cloro de sodio, se volvía bicarbonato de sodio. ¿Y para qué servían esos bloques de sal? Pues para nada, los botaban a la calle y que los pisara la gente. A veces los ponían en el umbral de la casa, y los que llegaban entonces se frotaban ahí los pies como masajeándolos para botarla fuera y que la pise la gente. Ese botarla fuera es una alusión que hace aquí el evangelista Mateo, que se compagina con otros detalles de su obra, cuando a los que no cumplen la voluntad de Dios los tiran fuera, los arrojan fuera, como al hombre del banquete que no estaba vestido con el vestido nupcial, lo arrojan fuera a las tinieblas exteriores. Los lectores de Mateo pues entienden esta alusión implícita que hace el evangelista. La sal vuelta sosa es inútil, completamente inútil, la botan. Si nosotros, pues, los cristianos, los discípulos de Jesús, somos sal de la tierra, debemos sal que sale, que realmente dé sabor a la humanidad, sal de la tierra. El panorama universal se abre indiscutiblemente, sal de la tierra, y el panorama universal se acentúa cuando en la segunda palabra dice la luz del mundo, la tierra, el mundo. Somos sal para la humanidad entera, es lo que quiere decir Jesús en Mateo. Sal para la humanidad entera. Somos los que le damos sal, los que le damos sabor a la humanidad para Dios. Además de esa función de salar, de condimentar, la sal también tiene la capacidad de conservar los alimentos de la corrupción, sobre todo las carnes. A mí me tocó en mi niñez ir a una finca que tenían mis abuelos, donde no había luz eléctrica. Entonces compraban la carne en el mercado y la salaban, quedaba saladita, la colgaban de un garabato encima del fogón que era de leña, y duraba la carnecita comprada el domingo en el mercado, duraba hasta el miércoles todavía se podía comer. Ya los demás días de la semana pues había que comer el huevito o otras cositas, porque ya no volvía a haber carne hasta el domingo siguiente, para preservar de la corrupción. Los cristianos somos sal de la tierra porque condimentamos la humanidad para Dios y porque preservamos la humanidad de la corrupción. La segunda imagen es la de la luz o de la lámpara. Vosotros sois la luz del mundo. Les hice notar cómo la introducción de la palabra de la sal y la introducción de la palabra de luz son claramente redaccionales, es decir, están calcadas la una en la otra. Vosotros sois la sal de la tierra y luego vosotros sois la luz del mundo. Ustedes ven, el intento del paralelismo es evidente. La luz del mundo, to phos tu cosmo, dice el texto griego de Mateo.
Christophos, la luz del mundo, la luz del mundo. Enseguida de esa introducción, Mateo introduce una que es de su propio cuño. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. Se va a decir que la luz, en este caso la vela o la lámpara, son para alumbrar, por tanto se ponen altas. También una ciudad puesta en lo alto de un monte se ve de todas partes. Aquí hay una alusión tradicional bíblica a Jerusalén en la cima de los montes, pero pienso yo que más que Jerusalén aquí, o por encima de Jerusalén aquí se piensa en la comunidad cristiana, que es como la ciudad puesta en lo alto de un monte. Son una insignia para la humanidad, algo que la humanidad debe mirar y ver para tratar de acercarse a ella. Ustedes ven los textos de Mateo, la exhortación aquí es intuitiva. Por eso da tristeza, amables oyentes, cuando nosotros vemos hoy que en nuestro cristianismo actual, y eso ha pasado en alguna forma en todos los tiempos, por eso ya Mateo refleja eso en la forma como escribe, que finalmente perdemos el carácter de luz, perdemos el carácter de sal, y muchas veces ya no nos miran a nosotros como ejemplo, insignia o paradigma de humanidad, sino más bien como objeto de desprecio, precisamente no tanto porque nos quieran despreciar, sino porque a veces nuestra conducta es tan abyecta que nos hacemos acreedores del desprecio de las demás personas. Y ahí sí viene la palabrita tradicional que estaba en Q y que también está en Marcos, de la lámpara. Tampoco se enciende una vela, dice aquí, una lámpara, es el texto griego, una lámpara. Eran lamparitas de arcilla con un bichecito grandecito donde echaban aceite de oliva, y luego por un huequito que tenía en la puntica, en la punta, se metía la mecha. Entonces se encendía la mecha mojada en aceite y la lamparita alumbraba. La lámpara es esa. No se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. El celemín era una medida para el grano, hecha en arcilla o quizá también en madera, una especie de cajoncito o de recipiente de arcilla. Un celemín de harina de trigo, entonces le vendían el celemín de harina de trigo o de cebada, el celemín, una medida. No se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. Si se tapa la lámpara encendida con un celemín, con una olla o un vaso de arcilla, se apaga y no alumbra, se apaga, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa, para ponerle el candelero, es decir, ponerle lo alto. Las casas de Palestina eran generalmente de una sola habitación, entonces cuando se ponía en lo alto, la lamparita alumbraba a todos los que estaban en la habitación. Para eso se enciende la lámpara, para que ilumine, para que dé su luz a los que están en la casa, o a todos los que entran en la casa. Dice por allá una de las versiones de este dicho de Jesús, que aparece repetidamente en los evangelios, tanto en la versión de Marcos como en la versión de Q, que traen Mateo y Lucas. De modo que la función de la luz es alumbrar. Y luego viene la consecuencia paranética, es decir, la exhortación. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Los cristianos somos sal para la tierra y luz para la humanidad, luz para el mundo. Debemos alumbrar, dejar ver la luz de Dios en nosotros mismos, y que eso redunde no en gloria nuestra, sino en gloria del Padre que está en los cielos. Aquí emplea Mateo, en el Sermón de la Montaña, por primera vez, esa compleja y rica expresión que caracteriza a este evangelista, el Padre que está en los cielos. Se repite en el Evangelio varias veces. Que tengan una feliz tarde.